Lo que yo pensaba que tenía, no lo tenía. Y me vi con 8, 9 mil dólares en una cuenta y 8 meses de embarazo y un niño de 6 años. Dormí unos días en mi carro frente a un gimnasio con mis hijos y pensando a ver qué iba a hacer, porque preferí darles comida, sustento esos días mientras mamá pensaba qué acción iba a tener, ¿no? Realmente he sido una vendedora. Yo quedé huérfana de padre y a los 9 años ya me tocó salir a vender arepas, a vender heladitos para ayudar a mi mamá. Empecé a vender virgencitas que había traído de mi país y así empecé puerta por puerta y a la par que me estaba preparando. Cuando a veces pasan cosas así, es mejor no gastar la energía en lo innecesario, sino poner la energía en lo que realmente va a tener valor y lo que te va a ayudar a sacar la cabeza. Hoy tenemos una persona a la cual ha tenido millones y millones de visitas, una emprendedora muy, muy exitosa. Empezó en bienes raíces y hoy en día tiene varias empresas y nada. Estoy muy contento de poder estar aquí, Gisela, de verdad que sí. Gracias por tomar tu tiempo y estar aquí con nosotros. Gracias, Josué. Realmente un placer estar aquí contigo y bueno, nada, agradecida. Bien, entonces para las personas que no te conocen, ¿quién es Gisela, de dónde eres y hoy en día a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Gisela Rojas, soy de Venezuela, inmigrante en este país. Y bueno, actualmente tengo un grupo de empresas que se dedica a diferentes rubros, principalmente el real estate y ayudar a emprendedores a créditos comerciales, a cómo las personas pueden empezar de cero en este país y tener capital y evitar ese 9 a 5 y a enseñarlos a emprender, Josué. Me encanta, me encanta. Y vamos a hablar de todo eso Sí, ahora, sí, sí. porque yo personalmente también quiero aprender, porque Sí. me parece muy interesante el hecho de que pasaste de Venezuela, ahora estás en Estados Unidos. Eres una emprendedora muy, muy exitosa, con múltiples empresas, no solamente una. Sí. Y estabas hablándome de que compras negocios, tienes bienes Sí. raíces, asuntos de crédito, finanzas y un Sí, montón de sí, otras sí, cosas. sí, sí. Entonces, ¿cómo fue que tú te empezaste en todo este mundo? Es decir, ¿cómo fue que llegaste aquí a Estados Unidos migrando de Venezuela? ¿Cómo fue que tú empezaste todo esto? Bueno, realmente mi comienzo fue bastante duro. Yo en el año 2008-2009 empecé a invertir cuando hubo la burbuja inmobiliaria. Yo estaba en Venezuela también en el rubro de los bienes raíces y veo una oportunidad de negocio porque siempre he sido una mujer empresaria ya hace 30 años. Y vi la oportunidad de invertir aquí en los Estados Unidos. Vengo a los Estados Unidos, 2008-2009, empiezo a invertir, pero seguía con mis negocios en Venezuela. Llega un momento en que la situación del país se hace insostenible y decido emigrar aquí. Estaba embarazada de 8 meses y con mi hijo de 6 años. Yo pensé que tenía todo aquí para hacerte el cuento corto. Y yo dije, bueno, tenía unas inversiones inmobiliarias y con eso puedo comenzar en los Estados Unidos tranquila, estar de la renta, estar algunos días y ver cómo empiezo. Cuando llegué, Josué, al no tener una educación financiera, no saber ni conocer las herramientas que existen en los Estados Unidos, confié en la buena fe. Y cuando llegué, esas propiedades estaban en foreclosure. Habían ido a corte porque el dinero que yo mandaba para los property tax a la persona que yo se las di, nunca pagó los property tax de la propiedad. ¿Y eso fue en 2009? Eso fue en el 2016. ¿O 2016? 2016, cuando yo definitivamente tomo la decisión de venirme. Hice coqueteo durante muchos años con Estados Unidos. Iba, venía, hacía inversiones, dejaba aquí y luego pues regresaba. Y ya en el 2016, por muchas situaciones, decido ya definitivamente, agarré mis hijos y me vine. Total que cuando pensé... He sido una persona que realmente tengo muy poco cash nunca en los bancos. Soy una persona que le encanta invertir de siempre. Y lo poco que tenía, tuve que tomar una gran decisión y decir, o agarro este dinero para ver qué voy a empezar a hacer, o le doy comida a mis hijos, termino de dar a luz lo que yo pensaba que tenía, no lo tenía, y me vi con... Josué, no sé, tendría 8, 9 mil dólares en una cuenta y 8 meses de embarazo y un niño de 6 años.
Y yo dije, bueno, si agarro esto en un alquiler, esto se me va a diluir entre un depósito. Y yo dije, bueno, dormí unos días en mi carro frente a un gimnasio con mis hijos y pensando a ver qué iba a hacer porque preferí darles comida, sustento esos días mientras mamá pensaba qué acción iba a tener, ¿no? Claro. Luego me voy a Orlando porque la vida en Miami era muy cara y dije, bueno, me voy a Orlando, a alguna habitación, una persona me dio la ayuda y pues ahí pude llegar tranquilamente, dar a luz, que era la prioridad. Y allí enseguida, a los 15 días que di a luz, dije, ok, next step, porque ya cuando tú vienes con una mentalidad de empresario y de caer, y ya tú sabes cómo te puedes levantar rápido, ¿no? Y yo desde los 9 años realmente he sido una vendedora. Yo quedé huérfana de padre a los 9 años. Y a los 9 años ya me tocó salir a vender arepas, a vender heladitos para ayudar a mi mamá. Entonces, he sido una vendedora desde muy pequeña. Entonces, esa vena de ser siempre emprendedora, pues ya la tenía, ¿no? Entonces, no me fue fácil. Mucha gente dice, ¿cómo se levantó esta mujer en 7 años y ahora tiene el imperio que tiene y maneja el portafolio de inversiones que tiene y todo eso? Entonces, bueno, llegué a Orlando y enseguida saqué mi licencia de real estate porque como ya venía con la mala experiencia y todo esto, pero era lo único que más o menos conocía en los Estados Unidos. Sí. Y enseguida, pues, dada a luz, yo me iba con mi hija en un cangurito así, a enseñar propiedades, saqué mi licencia, me hice realtor, guindé mi licencia con un broker y enseguida era sobrevivir. En 3 meses era top producer de un gran broker aquí en los Estados Unidos porque empecé a vender casas. Bueno, primero empecé a hacer DoorDash, empecé a vender virgencitas que había traído de mi país, Josué, y así empecé puerta por puerta, a la par que estaba estudiando para mi licencia y a la par que me estaba preparando. O sea, no podía quedarme sin producir. Claro. Y ahí, bueno, arranqué y enseguida, como te digo, me saqué la licencia, guindé la licencia con un broker y enseguida tocando de puerta en puerta quién quiere vender la casa, a todas esas personas que le vendí la virgencita y le hice su despacho de DoorDash en algún momento. Sí. Y esos fueron mis primeros clientes que querían comprar su casa. Y yo dije, mira, ya tengo licencia, te puedo ayudar. Y ahí pues tuve la suerte de una de las primeros clientes que tuve era de un supermercado muy grande, muy famoso, y cuando él era el manager, y luego del manager me recomendó a los cajeros, a todo el mundo, y ahí pues aparte del trabajo que había hecho, empecé muy fuerte y como te digo, vendí con las comisiones que tú sabes que se manejan, pues pude rápidamente empezar a movilizarme y a invertir y a emprender. Nunca dejé ese dinero en gastármelo en cosas que no debía. O sea, estaba muy enfocada en lo que iba a hacer. Ok. Antes de continuar, porque tú... Sí. Quiero abriste un montón ahí y dijiste un montón. Sí, y me encanta... Si no sabía toda tu historia de esa manera. Me quedé impresionado. Antes de continuar... ¿Qué tú consideras que el tú aprender a vender ha sido una pieza fundamental para todo el éxito que tú has tenido hoy en día? Totalmente. En el momento que tú eres vendedor, yo creo que es la herramienta número 1 para tú hacer todo lo que tú quieras hacer. Porque como te digo, fui vendedora de arepas, de empanadas, de periódicos. A los 14, 15, 16 años ya tenía mi primera tienda de ropa en Venezuela. Tuve 4 tiendas de ropa a los 18 años. Wow. A los 20 años he pasado por todos los rubros de negocios que tú te puedas imaginar. Entonces, la mayor herramienta que yo he tenido es ser vendedora. Ese ha sido... Vender. Sí, y de la calle, porque nunca o sea, fue a juro. Nunca lo aprendí. Fue algo que tuve que hacer para sobrevivir. Y sin querer, pues, me fue llevando a ser exitosa. Y eso siempre acompañado, Josué, de hacer el bien.
porque nunca he vendido o nunca he sido vendedora con el ánimo solo de tener dinero. Siempre he tenido siempre un propósito. De hecho, cuando yo empiezo a vender real estate, yo veo un mercado muy desasistido que eran los primeros compradores. Y ahí fue mi éxito porque empecé a ayudar a los que no podían comprar su casa por primera vez por falta de educación, porque no conocían los programas de Down Payment Assistance, que no tenían dinerito. Y yo me enfoqué a ayudar y a vender. Claro, no, y yo digo siempre que es vender es servir, porque tú lo que estás haciendo es simplemente sirviendo a la otra persona y resolviendo un problema con un producto o un servicio. Y si ese producto o servicio que tú estás vendiendo no es para esa persona, no le vendas, porque ahí entonces cae manipulación. Pero vender es servir. Me encanta. Entonces, vamos a volver un poquito atrás de cómo tú te viniste de Venezuela embarazada y con hijo y dormiste en el carro. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? ¿Y cómo te sentiste sobre todo al tú llegar a Estados Unidos y darte cuenta de que lo que tú pensabas que tenías, las inversiones que tenías, ya no existían y el banco la había tomado y estaba haciendo foreclosure? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bueno, para mí fue muy catastrófico, pero al momento que yo te digo esto, Josué, también puedo decirte con toda certeza que los golpes de la vida me han enseñado a no ver lo malo que pasa, sino a buscar la solución inmediatamente. Nunca me quedé en el hueco, pasé 2 noches, no pasé más de eso, enseguida busqué una solución. Y esa mentalidad de decir, voy a salir adelante, nunca he tenido una mentalidad de derrota en las derrotas que he tenido en mi vida, porque después hasta aquí, yo te cuento ahorita, pero igualito en este camino he pasado fuerte. La Gisela de hoy no es la Gisela que se hizo de la noche a la mañana, pero nunca he tenido una mentalidad de perdedora, de decir no puedo. O sea, pude haber llorado, pude haber dicho ¿qué hago? De incertidumbre. Más inmediatamente estaba buscando en mi mente siempre la manera de cómo salir, de emprender y verlo de la manera positiva. Y decía, bueno, esto me está enseñando aquí algo, pero ok. Estamos aquí, estoy con mis hijos, lloré, pero ¿qué hago? Next step, next step. Y enseguida una amiga en algún momento me dijo, hice el real estate, hay una licencia. Y yo dije, ok, esto va a ser, me voy a enfocar eso, a hacerla mejor, a estudiar, a buscar cuál es el lado flaco que puede faltar en un sentido. Me voy a Orlando, donde puede haber más oportunidad para mí por ser un poco más pequeño. Y de ahí a emprender. Claro. Y viendo para atrás, ¿qué tú aprendiste en ese momento? Es decir, ¿cómo una persona puede evitar esa situación de que una inversión se le vaya en negativo, se le vaya para atrás? Porque obviamente tú invertiste en 2008-2009 cuando estaba barato, fue muy inteligente, y para 2016 la plusvalía obviamente estaba súper alta, pero no pudiste retener el activo o la propiedad simplemente por los property taxes. ¿Cómo fue que pasó todo eso? ¿Y qué te dijo la persona que tú le mandabas el dinero para pagar eso? ¿Qué fue lo que te dijo? La persona desapareció. Y luego me enteré que falleció. Ush. Sí. Pero, ok. ¿Y tú le sigues mandando dinero a una persona fallecida? No. Cuando ya estaba aquí. Cuando yo empecé a pedir explicaciones, que empecé a buscarlo, que empecé a hacerlo, porque él me pasaba él me pasaba una hojita de Excel y me decía cancelado. Era una persona de mucha confianza de mí, o sea, de mi vida. No era una persona que yo contraté, era una persona en la que yo confiaba totalmente. Y entonces ese fue el golpe más duro. O sea, fue un golpe más que económico. Yo decía, me estás haciendo esto. Yo pasaba mensajes, estoy aquí con mis hijos, dime algo. Y yo pues fui a los sitios y vi que no había nada. Eso duele mucho, porque también es asunto... Si tú eres una persona que confía mucho y es del círculo interno de uno, la traición de esa persona duele mucho más que una traición, decir que fue una persona X. Totalmente. Okay. Y tenía 2 decisiones. O me ponía a pelear o sacaba adelante a mis hijos. Claro. Y yo decidí, cuando a veces pasan cosas así, es mejor no gastar la energía en lo innecesario, sino poner la energía en lo que realmente va a tener valor y lo que te va a ayudar
a sacar la cabeza. Claro. Entonces yo muchas veces en mi vida he tenido que, la gente dice, ay, que la demanda, ya tendré tiempo para demandar, ahorita no es mi prioridad. Yo tenía que enfocarme en salir adelante. Claro, no, y tú tenías en ese momento $8,000, $9,000 solamente en la cuenta de banco, un hijo en camino y uno aquí. Es decir, no había tiempo para perder. No había tiempo para... Yo llamé, comuniqué, vi el tema, me metí en la ciudad, foreclosure, rematado, y yo dije, ok, o me pongo a ver la explicación de por qué salió, por qué, ay, me lo hiciste, mi mejor amigo, o me iba a Orlando y sacaba mi licencia y salía adelante. Okay. Y luego me enteraré. Claro, después hice cosas, pero en el momento no tenía tiempo, Josué. Eso es sobrevivir, es sobrevivir. Sí. Y entonces, ok, llegas a Orlando, consigues la licencia de bienes raíz, empiezas. ¿Cómo fue que tú empezaste en este mundo de bienes raíces? Porque obviamente aquí conocemos un montón de agentes de bienes raíces. ¿Cuál tú crees que fue y ha sido la pieza fundamental o los pasos que tú has hecho para poder ser exitosa en bienes raíces en comparación con otras personas? Yo creo que la educación, el hecho de no ver mi negocio como una comisión que me voy a ganar de una persona, sino ver el bien que le vas a hacer a esa persona con ese negocio. He sido un poco disruptiva en mi carrera. A veces me ha traído cosas de mis colegas, ¿verdad? Pero yo pienso que la verdad siempre va por delante. Y que aunque seas un vendedor, siempre que tú le des un valor agregado a cada inversión que tú le des a una persona, esa ha sido yo diría mi carta ganadora, Josué. ¿Por qué? Porque hay muchos realtors que cualquiera vende una casa aquí, cualquiera te vende una casa hermosa con el río que pasa. Pero ¿qué persona se sienta contigo a decirte, esto de verdad te va a hacer ganar dinero? Tú vas a tener que pagar de tu bolsillo para pagar ese mortgage o ese préstamo que tú tienes para pagar la renta, o la casa se va a pagar sola y te va a dejar una rentabilidad. ¿Qué es lo que es vender por vender? Claro. ¿O es vender desde la sabiduría de saber que estás haciendo un buen negocio para tu inversor o para tu familia, inclusive para tu familia? Hay familias que si tú no tienes una buena educación financiera y tú no le enseñas que pueden ser afordables a su casa, ¿de qué vale venderle una casa hoy que pueda perder mañana por no tener cómo pagar? Y eso ahí fue un clip del podcast actitudmillonaria.com. Si quieres ver el episodio completo donde te compartimos absolutamente todo que viste aquí y más, dale clic aquí. Y si quieres aprender cómo convertirte en un vendedor digital que hace un mínimo de $100,000 en tan solo unos meses, sin empezar tu negocio, sin tener que tener seguidores y sin tener que crear tu propio producto o servicio, dale clic aquí para un video de entrenamiento gratuito que te muestra paso por paso cómo hacerlo.